Sí, sí, sí. Bueno, gloria a Dios. El Señor les bendiga mucho en esta tarde. Es un gozo estar aquí una vez más, compartiendo, alegres. Quiero nada más reiterar el anuncio del retiro, que Elba y Reinaldo van a estar al final del servicio sentados allá afuera. Usted los busca para inscribirse, ¿verdad? Si va a pagar en efectivo. Si va a hacerlo online, bueno, ya mañana va a salir el link en Eventbrite. Queremos que todos estén. Los flemáticos, los sanguíneos, los callados, los menos callados, los reservados, los coléricos, todos que estén. No se lo pierda, pues queremos hablar con todos, compartir con todos. Queremos pasar un tiempo juntos con todos, alegre, ameno, juntos a adorar al Señor en este lugar tan bello, tan cerca y tan lejos, porque está cerca de nosotros y lejos porque cuando entras en esa área de la Bel, al parecer como que entras así en un lugar, un preserve y te olvidas de todo el gentío, los carros, el tráfico de toda esta área. Queremos que vayas un día, apartarte de todas las cosas, a buscar a Dios un día entero con toda tu familia en la fe. Nos hace falta buscar más al Señor. Son tiempos difíciles, no son tiempos fáciles. ¿Qué mejor que buscar a Dios? Qué mejor que buscar al Señor? Ya no se escucha rumores de guerra, no, se está en guerra. Ya tú no oyes que habrá, que en el año, no, ya estamos y sucediendo cosas que uno no espera. Hay que buscar al Señor. En tiempos de paz o en tiempos de tregua o en tiempos de conflictos, siempre el hombre, su mejor consejo es buscar a Dios. Amén. Así que ese domingo el servicio no será aquí, sino que será allá y esperemos todos juntos poder celebrar. Amén. Se vean a Elba y a Rey si quieren ya hacer la registración ya desde ahora. Estamos alegres, haremos el 2 de agosto el reconocimiento de a los que terminaron hacia la meta. ¿Por qué reconocimiento? Es un título, no, pero reconocemos que son 14 semanas constantes de aprendizajes, tareas. Reconocemos que hay una labor detrás de eso. Hay una constancia. La estadística es que por la lección 6, 7 comienza el desánimo y comienzan entonces a bajar las ganas y ya la gente se empiezan a ir, a fallar. Ya lo hemos visto ya llevamos 2 años hacia la meta ya. Pero a los que perseveran también, ¿verdad? Queremos reconocerles públicamente, porque es un paralelismo al Evangelio. El Evangelio también, nosotros estamos llamados a perseverar y no a retroceder para petición, sino que somos de los que somos llamados a avanzar para salvación y conservación del alma. Amén. Así que queremos por eso, hacemos siempre este reconocimiento. Quiero darle gracias a Dios por cada hermano que ha estado orando por mí. Estoy con esta guayabera negra, no porque hoy estoy de luto como tal, hemos estado en un proceso, pero el Señor nos ha llenado de esperanza. En estas semanas han sido semanas de reflexión, semanas de meditación, pensando, buscando al Señor, meditando mucho en Colosenses 4, verso 5, donde Pablo habla de que no quiero que ignoréis que aquellos que han dormido están en el Señor, no sea que sean ustedes como aquellos que no tienen esperanza, ¿verdad? Y el Señor nos ha estado confortando en sus promesas, en esa promesa de que un día estaré con mi amada madre en un lugar mucho mejor, mucho más excelente que el paraíso de South Florida. Amén. Ese es mucho mejor que este paraíso. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hermanos, el pasado domingo tuvimos al pastor y amigo Omar con nosotros.
anunciarles que también estará este próximo domingo con nosotros Omar, y él como que me daba la antesala al pasaje que nos ocupa en este día. Oh, qué día tan glorioso, la final del mundial, y he aquí un fanático del mundial predicando el evangelio y compartiendo con una amada familia mucho más importante que Argentina y España y el Club Barcelona que tanto apoyo por tantos años. Pero he aquí mi verdadera familia, la familia de Dios en Cristo Jesús. Amén. La familia invencible. Así que pongámonos de pie esta tarde para juntos meditar en su palabra y en el texto que nos ocupa en esta hora. Puede buscarlo, Hechos 8, verso del 14 al 25. Hechos capítulo 8, del 14 al 25. Y cuando tengan todo el pasaje ahí, me pueden decir amén. Amén. Gloria a Dios. Hechos 8, 14 al 25. Qué bueno es leer su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno es reunirnos en torno a su palabra. Alabado sea el Señor. Dice Hechos 8, verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales una vez llegados oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba al Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros a mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Padre, te damos gracias en esta tarde. Padre, tu palabra que es eterna, infalible, va a ser predicada. Tu iglesia que está aquí, Señor, que está en un proceso de transformación, Señor, y de renovación, está aquí. Estamos listos para recibirla y ser edificados, confrontados, animados por medio de ella. Espíritu Santo, alumbra nuestro entendimiento y revela a Cristo en nuestras vidas por medio de este pasaje. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, ¿se puede sentar en esta tarde? Bueno, estamos viendo, habíamos visto el pasado domingo que Dios en Hechos 1:8 le dice a la iglesia: me serán testigos ¿dónde? Jerusalén, Judea y Samaria. Habíamos visto que ellos se quedaron en Jerusalén. Habíamos visto que tenían un espíritu familiar tan atractivo, tan bueno que
no tenían nada para ellos, tenían todas las cosas en común. Era la iglesia perfecta, ¿verdad? Vendían las propiedades, vendían todo. Nosotros, ¿verdad? Era un nivel de desprendimiento material, el cual es digno de imitar. Pero se habían quedado todos en Jerusalén. Recuerden, cuando Dios dice algo, es Dios quien toma cartas en el asunto. Amén. Cuando Dios dice algo, es Él quien está responsable de eso. Quiera el hombre o no quiera, la voluntad de Dios siempre se va a ¿qué? Hacer. Quieras o no quieras, sientas o no sientas, la voluntad de Dios siempre se va a hacer. Así que esto estaba ocurriendo. Jerusalén estaba encendida. Samaria, había una mujer que hacía un tiempo había llevado unas palabras de un hombre que ella conoció, que le dijo palabras a ella que ninguna persona antes se las había dicho. Pero aparentemente todo se quedó ahí, ¿verdad? Judea, toda aquella área, Jerusalén en fuego. Aquello estaba que era, ahí estaba todo. Y los lugares que Dios había mandado, ninguno quería salir. Hasta que vino la persecución, vino el conflicto. Y como nosotros amamos tanto esta vida, al igual que los discípulos y los apóstoles, ellos no querían ser atrapados, así que también corrieron, porque ellos estaban predicando, pero aman mucho su vida, como tú y yo, ¿verdad? Que también amamos esta vida y estamos en una batalla con la carne para preferir lo espiritual antes de lo carnal. La batalla eterna entre el espíritu y la carne. El deseo por la pereza, el deseo por la vagancia, más el deseo de Dios por buscar a Dios, por buscar de su palabra. Ese conflicto que estamos. Ellos también estaban, así que ellos salen huyendo para no ser atrapados por la persecución. Y Dios usa esta estampida, Dios usa este corretaje para llevar el evangelio a donde Dios quería primeramente que ellos salieran. Así que principio 1, Dios va a hacer todo lo que quiera porque Él es Dios. Aunque no use a veces los métodos más convencionales o los más favorables, pero Él lo va a hacer porque es su plan. Y el plan de Dios es llenar la tierra de su gloria. El plan de Dios es, hermano, llenar la tierra de su gloria. Llenar cada rincón del evangelio. Cuando estuve en Cuba ahora, me quedé en casa del pastor Abén, que muchos de ustedes saben que nuestra iglesia lo ha apoyado. Su iglesia, él la está plantando en un barrio bien marginal, un barrio, bueno, de hecho, uno de los que está yendo a su iglesia estuvo preso por asesinato y se convirtió al Señor con él ahí. Casi todos los que están en su iglesia han estado presos o están por caer presos hasta que Cristo llegue a su vida, ¿verdad? Es un lugar bien complejo. Y ninguno de ellos hubiera ido a otra iglesia si no hubiera sido por esta congregación pequeña que se abrió en su cuadra. Ahora, a 3 cuadras hay iglesias grandes, hay iglesias con todo, con toda la full worship band, con todas las luces, todas las campanitas. Ellos no iban a ir ahí. Pero se abrió una pequeña iglesia en su cuadra. Los que la abrieron tienen un testimonio de Cristo. No tienen nada de esas cosas y ahí se convirtieron al Señor. Porque en el corazón de Dios está la plantación de iglesias y la movilización del pueblo de Dios al mundo entero. Y ahí se vio sencillo. No se convirtió en las demás, se convirtió en esa ahí. Donde los pastores lo pueden atender, están trabajando con ellos. Y esa es la voluntad del Señor. Así que en eso entra entonces en ese ambiente de ellos no querer salir, de Dios que quiera que salga, en esa tensión de no querer salir, de Dios diciendo, salgan, ustedes van a salir porque yo quiero que mi nombre se dé a conocer al mundo entero. Entonces salen. Y es cuando leemos el pasaje de 8:1, donde que y Saulo consentía en su muerte con la muerte de Esteban y la persecución de todos los discípulos.
¿verdad? Dice Hechos 1:8, Hechos 8:2. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, ¿verdad? Que estaba en Jerusalén. ¡Pum! ¿Cuántos han jugado billar? Están esas bolas en medio y usted da la primera y aquellos ¡pum! Se riega por toda la mesa. Pero cuando usted no sabe jugar billar, ¿verdad? Como yo, que no es mi especialidad, y yo doy esas bolitas, cuando da, aquello apenas se riega por toda la mesa. Ahora, cuando juegas con uno como es que jugué hace poco con un pastor, aquel le dio la bola y yo me sentí tan mal. Y dije, oye, pero de verdad que esto tiene su práctica. Aquellas pelotas no sabían para dónde coger. Era y aquí decía, esto lleva práctica. Y es que las regó por toda la mesa en menos de nada. Y es que a un billar tiene su práctica. Parece sencillo, pero tiene su habilidad. El Señor tiró su bola y todo el mundo fue esparcido para que su nombre fuera conocido. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Ahora, en medio de eso, llega entonces el evangelio a Samaria. Y entonces es el texto que nos ocupa en esta tarde. Dice en el verso 14, entonces los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Vimos ya el domingo pasado que Dios usó ¿a quién? ¿A quién Dios usó en Samaria ahora en este pasaje? ¿Ah? Sí, Él los envió, pero ¿a quién Dios usó para llevar el evangelio a Samaria? A Felipe, ¿verdad? Y Felipe, ¿quién era Felipe? ¿Uno de los qué? No, era uno de los que vimos hace unos domingos atrás, uno de los 7 ¿qué? De los 7 diáconos. Esteban, Felipe, Nicanor, Nicolás, ¿verdad? Parmenas, 7 diáconos. Esteban ya estaba con el Señor. Ahora está Felipe. Note cómo Felipe, siendo un diácono, también es un ¿qué? Evangelista. Y está ahora predicando el evangelio, sabiendo él lo que le pasó a Esteban, sabiendo él el final de Esteban. Eso a él no lo detuvo, sino que él salió a predicar por el Espíritu a Samaria. Y él no tiene miedo de lo que le pasó a Esteban. Les quiero decir algo en esta tarde. No te acobardes por lo que puedas padecer en el evangelio. Un sufrimiento tuyo en el evangelio sabe a gloria para Dios. Gloria no es humo aquí saliendo y tú erizado de pie a cabeza, es como hablaba Omar el domingo pasado. Eso no es gloria, no tiene nada que. Gloria es que tú te niegues a ti mismo, sufras por eso y el cielo se agrade y te dé un aplauso por eso. Esa es la gloria de Dios. Lo demás es pura fantasía. Felipe no escatimó que Esteban había sido lapidado y sale a servir a Dios, sabiendo que su vida estaba en riesgo. Y dice que al llegar, Dios lo usó para predicar el evangelio en Samaria. Dice, y había gran gozo, verso 7, pues muchos que tenían espíritus impuros salían de estos con gritos, y paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia. Lo vimos el pasado domingo. Este hombre al parecer se convirtió al Señor de manera genuina, ¿verdad? Y nos ocupa ahora en este pasaje de Hechos 14. Ahora, hay algo aquí interesante que pasa. Verso 14, y quiero que veamos en contexto. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿qué hicieron enseguida? Enviaron allá, ¿a quién? Pedro y a Juan. ¿Por qué a Pedro y a Juan? Les ayudo con un texto. Si pueden ir conmigo a Gálatas 2:9. Es importante que sepamos por qué Pedro y Juan y no otros de los apóstoles. Gálatas 2:9, pueden buscar conmigo en sus Biblias para que puedan leer todos con sus Biblias, que puedan leer, si no, no van a entender, aunque sea en inglés. Los muchachos de atrás, que están en el left field, vamos, abran sus Biblias, muchachones, lean la palabra, los dos. Aleluya.
Enciéndanla. Sí, si no la leen, no se le abre el entendimiento. Es en vano, no tiene sentido. Gálatas 2:9. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra o la mano derecha, en señal de qué, de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Básicamente, Pablo está explicando acá que después que Dios lo llamó, Pedro, Jacobo o Santiago y Juan le dieron la mano en señal de, vamos, estamos con ustedes, lo aprobamos. Ustedes son enviados genuinamente por Dios. ¿A quién? A los gentiles. Mientras que los apóstoles, los otros iban a quién? A los de la circuncisión. Así que Pedro y Juan, ¿quién eran? Columnas entre los apóstoles. Así que, ¿quién era Pedro y Juan? Columnas en los apóstoles. Así que son los que envían a verificar, no tanto a verificar, pero a ver qué pasaba en Samaria. Ahora les digo algo. ¿Quién fue el apóstol que tuvo un sueño con cuadrúpedos, reptiles y aves y Dios le dijo, mata y come? Pedro fue ese apóstol. Y eso ocurrió antes de este evento con Simón el mago o después. Después. Eso quería yo, después, sí, después. Vamos a hacer un día acá, un tiempo de panel bíblico que hacíamos, y eso va a estar súper interesante. Eso fue después. O sea que Pedro va a Samaria, a tierra de enemigos, todavía con su disyuntiva de que si el evangelio también estaba para los gentiles. Él va, fíjate que Dios le habla después y le dijo, no llames inmundo a lo que yo he santificado. ¿Verdad? Eso es después. O sea que Pedro hasta el momento, él va todavía a Samaria diciendo, vamos a ver qué está pasando acá. Pero cuando llegan, ¿verdad? Cuando llegan, dicen el verso, dice, verso 15, los cuales una vez llegados oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Hago una pausa acá. Este es un pasaje que ha causado bastante polémica y quiero que usted preste atención porque esto usted o lo ha escuchado ya o lo va a escuchar en algún lugar. Y si no se va con el entendimiento de qué significa, usted va a caer en cualquier trampa teológica o filosófica o mística o lo que sea. Así que yo le exhorto que usted escuche qué pasó acá y qué creemos la iglesia histórica bíblica que pasó acá. Los apóstoles llegan y ellos habían sido bautizados en el nombre de Jesús, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Eso contrasta con lo que ocurre después, que todo creyente que recibe a Cristo recibe el Espíritu Santo automáticamente. Es la regeneración. Ahora, ¿qué creemos que pasó acá según escritos? Creemos que debido, y está en la pantalla, creemos que Dios quiso respetar la autoridad apostólica. Creemos que Dios quiso respetar en este momento la autoridad apostólica y Dios retuvo esta manifestación hasta la llegada de Pedro y Juan, lo que permitió a los apóstoles validar y supervisar la obra evangelística del diácono Felipe. O sea, esto no ocurrió después, ya después todos recibían, pero en este momento, el imponer las manos y recibir el Espíritu Santo fue algo que Dios permitió para respetar, escuchen esto, la autoridad apostólica de los apóstoles que estaban en Jerusalén. ¿Entendemos todos ahí? No es así después todos recibían el Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó después en la primera vez que fueron llamados a cristianos en todas las ciudades, en Corinto, en Colosa, todas las 7 ciudades que menciona Juan en Apocalipsis, ¿verdad? Pero en este momento Dios quiso usar la autoridad apostólica
y permitir y decirle a los samaritanos, ustedes van a recibir el Espíritu Santo, pero tienen que los apóstoles orar por ustedes, ¿verdad? Y entonces recibieron ellos el Espíritu Santo por medio de cuando Pedro y Juan impusieron sus manos. Al imponer las manos, los apóstoles validaron a los samaritanos como parte de la misma familia de Dios, evitando así que el cristianismo se dividiera en facciones separadas. Históricamente había mucha contienda entre Samaria e Israel. Lo que les hablo es parecido no sé, New York y los Boston, a Real Madrid y Barcelona, España y Argentina hoy, ¿verdad? Cualquier equipo que usted busque, que haya una contienda, que sean archirrivales, es lo que pasaba con Israel y Samaria, para que entendamos qué está pasando acá. Así que Dios usó el que los apóstoles oraran por ellos para que recibieran el Espíritu, para que todo viniera por medio de ellos, porque serían los apóstoles quienes pondrían después el fundamento del Evangelio. ¿Estamos ahí? ¿Por qué esto pasó así? Amén. Así que ya sabes, si escuchas por ahí en algún youtuber, alguna online, que usted puede ir y poner las manos para que alguien reciba el Espíritu de Dios y le usa el pasaje usted va a decirle que esa gente es anatema y usted debe automáticamente dejar de escuchar a esa persona. ¿Verdad? Porque eso es anatema y es herejía. Amén. Así que ellos oran y reciben. Ahora, sucede algo en medio de ese proceso, ¿verdad? Hay un despertar en Samaria. Despertar que Dios usó a Felipe. Pero ¿quiénes recuerdan a quién Dios usó previamente para traer a Samaria el nombre que es sobre todo nombre? ¿Quiénes recuerdan a quién Dios usó? La mujer samaritana. ¿A quién Dios usó para traer a Samaria la noticia de que hubo un hombre que le dijo a ella que su actual esposo no era su marido y que con 5 había estado y el que estaba no era el de ella? ¿Quién fue la que trajo a esa ciudad el nombre que le dijo a ella: si bebes del agua que yo te daré, jamás tendrás sed? Cristo Jesús tuvo una conversación en el pozo de Jacob con una mujer que más nunca sería la misma mujer. Interesante que dice que venían caminando, ¿verdad? Iban y los apóstoles se fueron a buscar comida y dejaron a Jesús solo en este pozo, el pozo de Jacob, que hoy existe. Este pozo hoy está, está en Cisjordania, está aún este pozo hoy existente. Y vemos el pasaje, sabemos el pasaje cuando Jesús se reunió allá con ella y dice en el verso, en Juan 14:4, bueno, en Juan 4, que los discípulos llegar de buscar alimento y ver a Jesús conversando con una mujer, se maravillaron y se quedaron plasmados. ¿Por qué? Porque culturalmente no era ético, bien visto, un hombre solo con una mujer que no fuera su esposa, y mucho menos un israelita con una samaritana. Mucho menos un israelita con una samaritana que estuvieran conversando. Pero muchos sabemos la historia. Quien no la sabe, le sugiero ir a Juan 4 y profundizar allí sobre este evento trascendental que hasta los días de hoy podemos hablar: Jesús y la mujer samaritana. Bueno, ella es quien trae el primer mensaje del evangelio a Samaria. No fue Felipe, pero Felipe trajo la revelación. Ella dijo: alguien me habló, pero Felipe vino a decir: yo sé quién es ese nombre. Y vino a traerles el evangelio, y señales lo siguieron, como usted puede leer en Hechos 14. Las señales lo siguieron. Hubo
enfermos que fueron sanados. En ese proceso había un hombre llamado Simón, el cual lo vemos desde los versículos antes. Según la historia extra, la historia de la iglesia, otros libros que uno puede leer, dicen que Simón le hizo la vida imposible a los apóstoles después. Los que les gusta, los que son curiosos, les gusta leer y ir más allá, lo pueden ver en los escritos. Usted puede ir al mismo Google y hablar un poco más de Simón. Simón eh, fue eh, una continuó siendo una pesadilla para los apóstoles después. Y es que en el Evangelio es de todo. En el Evangelio hay piedras de tropiezo que no son removidas al momento. Se quedan ahí como una piedra en el zapato. Y Simón fue una piedra en el zapato para los cristianos, para los apóstoles por mucho tiempo. Pero note la pregunta que Simón hace, porque quiero hacer un énfasis, quiero que meditemos esto. Así que separando este texto en tres partes, podemos ver que lo primero que podemos ver es que Pedro y Juan eran considerados columnas de la iglesia. Son enviados a, a verificar, a confirmar y a que reciban el Espíritu Santo. Amén. Pedro y Juan. Segundo, que podemos ver, el Espíritu Santo es dado por medio de los apóstoles. Es recibido a ellos por medio de la imposición de sus manos. Algo que les dije ya, que eso no se repite más. Cada persona, aunque esté en una jungla en las Amazonas, solo si esa persona se arrepiente de sus pecados genuinamente y pone su fe en Jesucristo, esa persona es salva y recibe el don del Espíritu Santo. Qué glorioso eso. Aunque estés en una mata enganchado, tumbando mangos, y ahí decides arrepentirte, ahí el Señor te va a alcanzar. Gloria a Dios por eso, amén. Ahora, dice entonces Simón. ¿Quién es Simón? Quiero que lean su Biblia conmigo ahí. Dice, Simón sigue con sus preguntas y sus requerimientos. Verso 18, ¿estamos todos ahí? ¿Estamos todos? Verso 18. Hechos 8, 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Simón está con una mente no renovada. ¿Cuánto lo saben, verdad? Uno viene a Cristo, Simón se había arrepentido, pero uno llega a Cristo con un embalaje, una mochila llena de cosas del mundo, de pensamientos mundanos, que uno de repente ve a dos hermanos conversando. Ay, pero oye, hay algo raro. No, renueva tu mente, hermano. Renuévate. Ay, pero esos hermanos conversando demasiado. Oye, pero renuévate. No, no es discernimiento, es mente depravada. Nos hace falta renovar nuestros pensamientos constantemente. Porque venimos con una mochila del mundo, de cosas, de pensamientos a Cristo. Y es un contraste entre la luz y la oscuridad. Así que Simón está en eso, está con su mochila llena de cosas de cómo sacar profit, cómo sacar ganancia a todo. Simón le sacaba ganancia a todo. Pero lo más triste es que usaba los sentimientos y la fe de las personas. Y Simón está ahora viendo que ya él no es más el protagonista de Samaria, sino que es
un tal Jesús a través de un tal Felipe, y ahora vienen dos supervisores, él dirá super magos con Felipe, que al parecer le tienen mucho respeto, imponen las manos y reciben al Espíritu Santo. Simón dijo, yo estoy más atrás que los caudales. ¿Y qué dice él? Yo necesito hacer esto, yo necesito también hacer esto. Pero note, la pregunta, lo que está en el pasaje escrito, que quizás no te diste cuenta, es que también Simón recibió al Espíritu Santo. Porque cuando Pedro y Juan llegan, ¿qué hacen? Imponen las manos ¿sobre quién? Todos los que habían recibido. Uno de ellos debe haber sido Simón. O sea, a Simón no le bastó haber recibido el Espíritu Santo. Simón quería el poder de dar el Espíritu Santo porque su mente estaba en ahora cobrar también por eso. Note que no le bastó con haber recibido el Espíritu Santo. Leyendo el pasaje con claridad, usted puede leerlo, léalo 2 o 3 veces y usted verá, ya él había recibido el Espíritu Santo. Pero ahora él quiere el poder de Pedro y Juan. Él quiere escalar. Él quiere subir de rango. Este hombre quiere subir rápido, como la espuma. Él decía, no, lo de Felipe no, yo quiero llegar allá. Pero chocó con la, ¿quién lo dijo? Con la piedra. Chocó con un hombre terco como muchos de nosotros acá. Hostil como muchos de nosotros acá. Distraído y afanado en el mundo como muchos, como tú y como yo. Un hombre que afanado en su mundo, en sus peces, en su red, decidió seguir a Cristo, pero tuvo que batallar mucho con el mismo Pedro de adentro. Hasta el punto que lo negó 3 veces. Y dicen los historiadores después que a Pedro le he contado esto muchas veces, porque esto se me quedó desde que lo leí, se me quedó en mi mente atorado. Pedro, donde quiera que escuchaba a un gallo, se tiraba a orar y se arrepentía. Porque le recordaba que una vez Jesús le dijo, cuando el gallo cante, me negarás 3 veces. Y donde quiera que escuchaba a un gallo, se acordaba que había negado al dador de la vida. Y que aquel que le dio la vida, él un día lo fue perdonado, pero en su mente estaba eso. Y ahí él se arrodillaba a orar. Yo escucho a veces, en mi casa está atrás, ahí mismo, bueno, yo estoy al lado del Alba, pero ese es Calijay. Y escucho los gallos en la mañana. No sé cuántos escuchan gallos en la mañana alrededor de su casa. Los que viven más para Fort usted es difícil que escuche un gallo. Pero los que vivimos más para allá, escuchamos gallos a veces y me llama la atención. Simón chocó con otro Simón, Simón Pedro. Y Pedro no escatimó ni le pasó la mano. Pedro no dijo, ay, voy a ser suave para que se quede aquí entre los cristianos. Ay, voy a tirarle suave, no sea que se vaya de la iglesia y deje a Felipe solo. O voy a ser suave, este nos hace falta, voy a ser suavecito, le voy a pasar la mano porque si se aparta, si se duele. Respondiendo Simón, le dijo, arrepiéntete. No tienes tú ni parte, bueno, de más atrás dice, verso 20, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tu dinero, o sea, tu tesoro, no, o sea, cuando piensa en tu dinero, piensa en esto. Le dijo, tu tesoro perezca contigo. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Quiero que vayan un pasaje conmigo que está en Romanos 14, 17. Quiero que lo lean ahí porque estoy seguro que muchos o no lo han leído antes o no recuerdan este pasaje.
Romanos 14, 17. Búscalo en sus teléfonos, el que tenga un dispositivo, en su Biblia. Quiero que lo lea. Romanos 14, 17. ¿Alguien puede? 17, 18. ¿Alguien puede leerlo? Ajá. Amén. Gracias, Teo. ¿Verdad? Pablo está exhortando, hablando de los que son de tropiezo a otros por la comida. Son un pasaje que otro día, bueno, un pasaje que hemos estudiado cuando hicimos el estudio del libro de Romanos. Y Pablo dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No tiene nada que ver con comida ni con bebida, sino con qué? Justicia, paz y gozo. Y este es un pasaje que yo exhorto siempre a todo creyente que pueda memorizar. Si lo puedes memorizar, ¿sabes qué vas a tener en tus manos? Una tremenda arma bélica para ti y para todo el que tú le compartas el evangelio. Porque lo que el mundo piensa es lo contrario. Yo quiero a Dios para que me bendiga ¿en qué? En mi comida y en mis bebidas. Y dice la Biblia que el reino de Dios no es comida ni bebida. Pero el mundo quiere a Dios para que le provea su comida y su bebida. Como si fuera el genio de la lámpara, ¿verdad? Pero dice la palabra que Dios, el reino de los cielos no es comida ni es bebida, sino justicia, justicia de Dios, paz de Dios y gozo en el Espíritu Santo. Aunque no tengas comida. Aunque no tengas comida. No obstante, el salmista dice, viejo fui, o sea, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios nos provee, pero aún en el día de la escasez, Él es bueno. ¿Aló? Aún en el día de la escasez, Dios es bueno. Dios es bueno. Ahora, Simón pensaba que esto era cuestión de hacer profit, de sacarle provecho. Y él dice, yo quiero ese poder, porque él venía de una mente de poder. Él sanaba gente a través de la magia, a través de la brujería, a través de la santería, a través del espiritismo, hacía milagros, hacía prodigios. Él dijo, ya no los voy a hacer, ok, pero quiero ese poder. Vemos que Pedro lo confrontó y no lo confrontó liviano, lo confrontó bíblicamente y le dijo, tu dinero parezca contigo, verso 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Estamos hoy en el Mundial, no sé ni qué está pasando, ni me digan, yo quisiera ver a la casa después, pero, bueno, y espero que nadie esté aquí siendo Mundial ahora mismo, si no usted está fuera del mensaje. El Señor te está mirando ahora mismo tu corazón, y estamos hablando del corazón. Espero aquí que nadie esté viendo el juego de fútbol de Argentina y España ahora mismo. Ahora, en el deporte, y los que han practicado deporte de alguna forma, sea regular o sea ocasional o sea de alguna forma oficial, sabrá que hay mucha superstición. Hay mucha superstición en el deporte. Vamos a jugar con esta camisa porque en el año 2022 ganamos con esta camisa. ¿Han escuchado ustedes eso? O voy a usar esta sudadera porque esta fue la que me dio la victoria. Hay mucha superstición alrededor del deporte. Por acá va y la superstición es en todos los deportes, en el fútbol, softball, béisbol. No tengo más por aquí. Hay superstición en todo tipo de deporte. Yo espero que cuando vayamos a jugar el torneo de softball de nuevo, ningún hermano diga, pastor, vamos a usar el pullover que usamos para ganar la vez pasada. Pues si no, si el hermano ven para que te conviertas, Señor, y que te arrepientas de tus pecados de nuevo. Ven que estás en el mundo. Hay mucha superstición. Y los cristianos aún podemos caer en eso. Ahora, el peligro es que eso no está nada más en el deporte, más también está en la iglesia y en el cristianismo.
No importa que no haya jugado deporte, la superstición es parte de nuestra naturaleza caída. Bueno, ¿y cómo se explica eso, pastor? Nosotros a veces estamos buscando lo que Dios ha prometido en su palabra, lo que ha prometido en su palabra ya, lo que sabemos o quizás no sabe que está escrito allá. Estamos buscando a veces confirmaciones en cosas que pasen en el mundo exterior o en cosas que nos pasan. En lugar de aferrarnos a las promesas de Dios, estamos pensando o analizando cosas de que si lo hubiera hecho así, o si me hubiera ido por aquí, o si hubiera buscado aquella opción. Y estamos a veces en un mundo de imaginación, ¿verdad? Donde realmente no lo es. Donde realmente estás donde estás porque Dios en su propósito, antes de tú nacer, ya tenía las cosas previstas que ocurrieran. Porque Romanos 8:28 no termina con nada más decir, quiero que busquen su Biblia conmigo. A todos nos gusta Romanos 8:28 porque consuela nuestras decisiones. ¿Aló? Romanos 8:28 encontramos un consuelo a nuestras decisiones. Aleluya. Esto es un tema ya para meternos quizás 3 domingos más. Uno en el evangelio, y usted va a ver cualquier cristiano, sucede algo a su vida. Y si tiene un poco de conocimiento bíblico, un poquito nada más, va a citar Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, quiero que todo el mundo lea 8:28. Los muchachos también hay, esos muchachones atrás. Saquen su Biblia, muchachones. Lean la palabra. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Cuando y veamos algo interesante. Dice, todo lo que ocurre, dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pausa. ¿Qué hay ahí? Hay una coma, ¿verdad? Las comas son importantes. Dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, lo que no les gusta a la gente citar es Romanos 8:29 y 8:30, que le llamamos a eso el Golden Chain of Salvation, o la cadena de salvación, la cadena de oro de salvación. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Esos son de Él. Esa gente son de Él. Porque son llamados por Él y son preparados por Él. Así lo que en tu vida ocurra y tú estás caminando en el Señor, Dios está al control. Y Dios quiere que entiendas que eso no estaba fuera de su agenda. No estaba fuera de sus planes. Yo iba a llegar una semana después a estar con mi mamá. Una semana antes partió. Desastroso, colapsador que fue. La mente, la culpa. ¿Por qué no saqué el pasaje antes? ¿Por qué Dios no me habló antes? Tantas cosas en mi mente. Pero un pastor me llamó desde Grecia, desde Atenas me llamó. Y estando en el funeral con mi mamá. Desde allá sacó tiempo, no sé cómo se pudo conectar, pero me llamó desde Atenas, Grecia, hermano, en un viaje misionero. Y me dijo, ¿qué sabe? Bueno, después de que ahí pude reunir a todas mis tías, todas santeras, 9 tías, todas santeras, su vida disfuncional por completa, y pude predicar a Cristo en el velorio de mi mamá. Las caras de ellas estaban como mirando para abajo, pocas me podían mirar a los ojos. Y fue un momento bien tenso. Pero después me llamó este pastor desde Grecia y me dijo, Reinier, ¿qué sabe Dios?
si Él quería que fuera ahora para que todas tus tías escucharan el evangelio. Mi mente fue animada ese día. Mi corazón fue consolado ese día. Hermano, tú no te imaginas lo que Dios es capaz de mover para que una persona escuche el evangelio. De mover nuestro orgullo soberbio para que alguien escuche el evangelio. Porque al final, esta vida es más temporal de lo que uno piensa. Es más transitoria de lo que uno piensa. Uno se aferra a ella. Tú y yo nos aferramos a ella. Pedimos más por salud y sanidad que por nuestro cambio moral. Es más lo que pedimos por las cosas materiales que, Señor, renueva mi mente, hazme más santo. Es más lo que pedimos por cosas materiales y de protección que lo que decimos, Señor, ayúdame a cuando vea a una mujer no verla desnuda. Ayúdame cuando yo vea el carro que yo deseo, no anhelarlo, no ambicionarlo. Dice la Biblia que el codiciar es pecado. Pero pedimos más por protección y aferrarnos a este mundo que porque el Señor renueve nuestra mente y corazón. Y es ahí donde venimos entonces a tropezar y a venir al evangelio, porque el evangelio nos hace libre. El evangelio nos hace libre. Tengo una frase que no la copié acá, pero estuve en un retiro de pastores ahora y uno de ellos compartía algo que me dejó pensando y quiero llevarlo a mi vida. Dice, voy a decirlo en inglés y después en español: spiritual sanctification replace personal satisfaction. La santificación espiritual reemplaza satisfacción personal. ¿Entienden ustedes eso? La santificación espiritual reemplaza satisfacción personal. John Piper habla mucho de el deleitarnos en el Señor. Simón quería deleitarse en poder, el poder de dar el Espíritu y recibir profit. Y Pedro dice, no, tu dinero perezca contigo. Arrepiéntete. Porque Simón estaba en su mente en las cosas de este mundo. Yo sé que tú dirás, pero pastor, Simón acaba de convertirse, acaba de entregarse. Yo sé, yo lo entiendo. Pero es que pasan años y hay cristianos que estamos con la mente así. Más en las cosas que uno puede sacar a en las cosas que uno necesita morir en el Señor. Entonces Simón es una réplica también muchas veces de nuestro corazón, que está más en las cosas materiales que en las cosas de arriba. Y la palabra nos dice, buscar las cosas de arriba, donde ni el ladrón puede hurtar, ni el hollín puede corromper. Amén. Buscar las cosas de arriba. Pero tenemos tú y yo que renovar nuestra mente. Nuestra mente es un campo de batalla. Ahí es un campo de batalla, donde lo que tú dejes permear, filtrar, va a venir al corazón. Y una vez que llega al corazón, se va a imprimir en hechos y en realidades. Y es en esa mente donde Cristo quiere rellenarte, repletarte de su palabra con su espíritu. Porque el Espíritu de Dios es poder. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu de Dios es poder y Él desea renovarnos y transformarnos. Alabado sea Dios. Todos sabemos el pasaje de Romanos 12, 1, 2. Así que ruego, hermanos, por las misericordias. Vamos todos a leerlo juntos. Si podemos leerlo en sus Biblias, en la versión del 95. No sé quién tiene. Romanos 12, 1, 2. Porque el problema de Simón fue un problema de corazón. Fíjate que Pedro, que dijo, apuntó a su corazón. Tus pensamientos y tu corazón están perversos. Renuévalos, Simón.
Romanos 12, 1, 2. Y nos ponemos de pie para juntos leerlo y de paso al grupo alabanza que pueda subir. Quiero darle gracias a Dios por la vida de Annie, ¿verdad? Y de Madre, gloria a Dios por sus vidas, por hoy dirigirnos en alabanza. También, damos gloria a Dios por eso. Amén.